Buen día con todos. Qué gusto tenerles en un programa más de enfoque al desarrollo. El viernes 3 de septiembre recibimos una cordial invitación a la Convención Nacional de Distribuidores de Combustibles que se realizó en la ciudad de Manta. Esta Convención Nacional de Distribuidores fue organizada por la ASODICMA, Asociación de Distribuidores de Combustibles de Manabí. Gracias a la invitación de ellos, estuvimos presentes en esta valiosa e importantísima reunión en la cual se trataron análisis del marco legal, se hizo un análisis también del decreto 95, ¿sí? La incertidumbre en la operatividad de las estaciones de servicio debido a los aumentos de tasas, impuestos y permisos. También se hizo un análisis del rol de las comercializadoras y también se hizo una revisión y propuestas para incrementar los ingresos en la comercialización de combustibles, incidencia del precio de las gasolinas con mezcla del bioetanol, aumento de márgenes y reconocimiento del transporte a las estaciones de servicio. Realmente fue una jornada muy enriquecedora y nosotros también participamos con una ponencia en la cual nosotros hablamos principalmente de lo que se refiere a lo que es las tasas normativas, impuestos que cumplen y pagan las estaciones de servicio. Eh, para poderle tener más claro esto de la normativa, de los impuestos y cómo influye esto en la rentabilidad en las estaciones de servicio, es importante tener claro cómo está funcionando, cómo está la demanda de los combustibles en los últimos meses y principalmente en los últimos 3 años. En este cuadro, por ejemplo, nosotros estamos viendo eh, con, con color verde cómo fue los despachos de combustible en el año 2019. Sí, mensualmente. Vemos cómo empezó con 4.330.000 barriles de combustibles para el sector automotriz en enero del 2019 y cómo fue variando, ¿no es cierto?, mes a mes. Sí, no es estática la demanda, tiene meses que consumen más, otros meses que consumen menos. Y en octubre del 2019 sí se nota un bajón. Y eso se obedece a lo que se produjo el levantamiento, la toma de Quito por el incremento de los precios de los combustibles, ¿no es cierto? Y luego se recuperó en noviembre y diciembre. En el año 2020, que le vemos aquí en la pantalla con color azul, vemos cómo empezó el mercado en relación a los meses del año 2019. Tenía un incremento de un 5% de mayor ventas a nivel nacional. Sí, o sea, se estaba recuperando. ¿Y por qué digo se estaba recuperando? Porque en el año 2018, si comparamos el 2018 con el 2019 ya tenía una disminución de un 3% con relación al 2018. Pero en todo caso, el 2019 es el último año normal, entre comillas, para poder hacer una comparación. Empezó enero y febrero con un 5% más de ventas, pero ya vino el confinamiento por los problemas del COVID, la pandemia. Y hubo casos en la que en abril se nota una total disminución de las ventas. Estaciones de servicio que tenían una disminución de hasta un 80% en sus ventas. ¿Sí? Pero siguieron atendiendo, a pesar de que los únicos clientes en algunas épocas fueron las patrullas, ambulancias y los médicos que podían movilizarse en la ciudad. Se fue recuperando algo el mercado. Sí. En octubre supera las ventas del 2019, pero esto obedece a lo que decíamos por el paro de octubre del 2019. Y terminó con un menor volumen de ventas en relación al 2019 en diciembre. Empezaron el año 2021 con color amarillo, con volumen de ventas inferiores a los que están en los años anteriores. Y en
julio, que es el julio del 2021, que es el último dato oficial que tenemos, prácticamente está un 3% menos de las ventas de lo que era julio del 2019. O sea, el mercado está creciendo, pero no llega todavía a los niveles de venta que se tenía registrados en el año 2019. ¿Cuáles son las cargas tributarias, tasas, permisos que pagan las estaciones de servicio? Son muchas, pero algunas varían según las, las ciudades, los municipios en los que se encuentran. Entonces, uno de los gastos, los egresos que tiene más representativo las estaciones de servicio es el pago del IVA presuntivo. Lo que significa que las estaciones de servicio pagan por adelantado el IVA de su participación en el margen de comercialización en la compra de los combustibles a las comercializadoras. Es decir, pagan antes de las transferencias del bien al consumidor normal. O sea, todo el mundo paga después de que se realizó la transacción, pero en las estaciones de servicio pagan por adelantado. Otro es lo que se refiere al anticipo del impuesto a la renta del 3 por mil. También hay lo que se refiere a la tasa anual por pago, por control anual que realizan las estaciones de servicio a la Agencia de Regulación y Control de la Energía. También se paga todo lo que se refiere a los certificados de hermeticidad en tanques de almacenamiento, líneas de combustibles, de certificado y tablas de calibración de tanques, el certificado de verificación de parámetros de acuerdo con el tipo de tanque y el certificado de medición y espesores. También se paga por los monitoreos de aguas residuales, pólizas de seguro de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, la póliza de seguro para daños a terceros y medio ambiente, tasa por recolección de basura, pago por licencia ambiental en el Ministerio del Ambiente, todo lo que se refiere a la contribución anual a las superintendencias, activos totales, tasa de seguridad ciudadana, impuestos adicionales para bomberos, contribuciones a cámaras, patentes municipales, predio municipal, auditoría ambiental anual, gestión de desechos peligrosos. Pero aquí en esta parte, cada gobierno autónomo descentralizado tiene sus propias exigencias, porque ¿qué es lo que pasa en Guayaquil? ¿Cierto? En Guayaquil el municipio a las estaciones de servicio les exige que tengan sus cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Pero esas cámaras de seguridad apuntan hacia afuera de la estación de servicio. O sea, son cámaras que sirven no para la seguridad de las estaciones, sino para la seguridad del sector. Y hay otros que varía según el municipio en el cual se encuentra una estación de servicio. Nuestra presentación un poco hizo énfasis en lo que se refiere a lo del IVA presuntivo, que las distribuidoras deben pagar el IVA de su participación en el margen de comercialización en la compra de los combustibles de las comercializadoras. Es decir, se paga por adelantado el IVA, ¿no es cierto? Y esto genera algunos problemas, algunas molestias. Pero ¿de dónde sale este IVA presuntivo? ¿Cómo así le cobran a las estaciones de servicio? Primero, porque hay un reglamento, ¿no es cierto? El reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario, de acuerdo con el artículo 150. Sí, el artículo 150 es la que regula este pago anticipado, el pago anticipado del IVA. ¿Qué genera? ¿Cuáles son estos problemas que genera este IVA presuntivo a las estaciones de servicio? Es de que las estaciones pierden liquidez, ¿sí? Y en el mejor de los casos, se recupera parcialmente este IVA. O sea, no todas las estaciones de servicio recuperan todo este IVA generado. Ahora, salió una resolución del SRI, número 37 del 31 del julio del 2021, que causó mucha confusión, porque
habla de establecer las normas para aplicación de la retención del 100% del impuesto al valor agregado por parte de entidades y organismos del sector público. Sí. Y en algunos casos, en algunas instituciones del sector público, hicieron la retención del IVA a las estaciones de servicio. Aquí hay que tener en cuenta de que ya están reteniendo el IVA presuntivo. O sea, el rato que retienen lo del IVA, las estaciones de servicio estarían pagando 2 veces lo que se refiere al IVA. ¿Sí? Esta regulación decía que el artículo 63, los sujetos pasivos son en calidad de agentes de retención, es Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en la comercialización de combustibles. Sí. Entonces aquí la ley de régimen tributario ya señala quiénes son los sujetos pasivos, ¿sí? En lo que se refiere a lo del IVA. Pero hay que tener en cuenta que ya en una resolución también del SRI de septiembre del 2020, el artículo 3 señalaba que los sujetos pasivos a los que no se realizará retención del IVA son los centros de distribución, comercializadoras, distribuidores, filiales y estaciones de servicio. O sea, el punto 6 del artículo 3 de la resolución 2061 del 29 de septiembre ya señala de que no se realizarán retenciones del IVA a las estaciones de servicio. Esto hay que tener en cuenta cuál es esta resolución para que no suceda los posibles problemas que ya se dieron en algunas estaciones y que generó una cierta molestia hasta que se regularizó. Pero en todo caso, este es el argumento por el cual no se puede retener. ¿Cuál sería lo de la propuesta del IVA presuntivo? O sea, el SRI emite una reforma a la ley de régimen tributario interno para que las estaciones, al igual que todo el sector comercial, industrial, productor, se le cobre el IVA, sería lo genial, que se le cobre posterior a la venta. O si no, por lo menos que se disminuya en un 50% esto lo del IVA. Otro de los problemas que tienen estaciones de servicio es lo que se refiere a los artículos 77 y 78 de la ley de hidrocarburos, en las cuales son totalmente desproporcionadas las sanciones a las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque el artículo 77 de la ley de hidrocarburos señala cuál debería ser la sanción para empresas petroleras. Y el artículo 78 habla de cuáles deberían ser las sanciones para las estaciones de servicio. Pero se da una confusión y quieren aplicar el artículo 77 como que una estación de servicio fuera un campo petrolero, y en realidad serían totalmente desproporcionadas este tipo de sanciones, por lo que debería aplicarse específicamente en lo que se refiere por una posible sanción a una estación de servicio, el artículo 78 de la ley de hidrocarburos. También hay dos resoluciones, realmente resoluciones inconsultas que realizó la Agencia de Regulación y Control de la Energía. Dos resoluciones que las hicieron el 27 de noviembre del 2020, o sea, cuando ya estaba de salida el gobierno de Lenín Moreno. Sacaron una resolución. Esta resolución ya eliminaba las distancias de seguridad de una estación de servicio a otra estación de servicio. Sí, o sea, una estación de servicio se puede poner ahora junto con otra. Y, sobre todo, se eliminan las distancias de seguridad de una estación de servicio a otra estación de servicio. Y también se elimina todo lo que se refiere a los análisis de la demanda. O sea, antes para ponerse una estación de servicio, uno tenía que demostrar de que el mercado necesitaba una estación de servicio más. Y eliminaron también eso. Posterior a esta resolución, sacan una nueva resolución. Y esta resolución fue el 7 de mayo, o sea, el mes en el que se iba el gobierno de Moreno. Sacan otra resolución inconsulta, antitécnica, que es la ARCER 09-2021, de registro oficial 447 de mayo del 2021.
en el cual no solo ya eliminan las distancias de seguridad de una estación de servicio a otra estación de servicio, sino que eliminan los 500 metros de distancia de seguridad con los poliductos. O sea, una estación de servicio ahora se puede poner junto a un poliducto, se puede poner bajo un tendido eléctrico, y eso ya no son estaciones de servicio. Eso ya serían bombas de tiempo lo que se están poniendo. Entonces, esto debería revisarse en estas resoluciones que las emitieron la Agencia de Regulación y Control. Al final, 2 resoluciones cuando ya estaba de salida el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo se han comportado las rentabilidades de las estaciones de servicio? Sí, rentabilidad o el margen de comercialización. Aquí utilizamos 2 cuadros elaborados por el economista Julián Salazar. Y aquí se ve, por ejemplo, de que en la gasolina EPA o en la Ecopaís, en febrero del 2021, la rentabilidad estaba, o el margen de comercialización compartido entre la comercializadora, los distribuidores y los transportistas, estaba en el 10.18%. Pero con cada incremento de precios de los combustibles, más bien el margen va disminuyendo en porcentaje. Del 10.18 de febrero de 2021 baja a 9.78 en marzo, 9.30 en abril, 8.95 en mayo, ¿sí? Y conforme vamos viendo los incrementos, también sigue disminuyendo. Pero ¿qué pasa en lo del diésel? El diésel, por ejemplo, el diésel en junio del 2020 se encontraba el margen en 13.70% del precio, ¿no es cierto? 13.70. Pero cada incremento le va disminuyendo a las estaciones de servicio, que del 13.7 baja a mayo del 2021 a 9.66. En un año bajó del 13.7 a 9.66. Esto es lo que se demuestra cómo está disminuyendo en porcentaje la rentabilidad de las estaciones de servicio en función de los incrementos de los precios. Tienen muchos problemas las estaciones de servicio y es urgente, ¿no es cierto?, que se actualice el margen de distribución de combustibles, que el Estado se haga cargo del flete de los combustibles. ¿Por qué decimos esto? El Estado tiene fijado el precio en terminal y tiene fijado el precio de venta al público. Pero no toma en cuenta de que muchas estaciones de servicio no están cerca de un terminal y están lejos de un terminal de combustibles. Habrá estaciones de servicio que pagan 1 centavo, otras que pagan 5, otros 10 centavos. Y esto influye directamente en lo que se refiere al margen de comercialización. Entonces, si el Estado quiere seguir vendiendo a un solo precio a nivel nacional, el Estado que se haga cargo del flete de los combustibles. También debería ser el margen por separado, tanto para la comercializadora, para los distribuidores y para los transportistas. Y otra cuestión, este momento, si bien es cierto, hay temas prioritarios, pero también hay temas que se presentan sobre la marcha. Por ejemplo, este momento, lo de la focalización. No olvidemos de que en algún momento con el decreto 619 en diciembre del 2018, el gobierno de Moreno intentó focalizar el subsidio de los combustibles utilizando una infraestructura privada de las estaciones de servicio y sin conversar con los distribuidores. Y ese decreto nunca llegó a aplicarse porque era inaplicable. Entonces, nosotros creemos de que la focalización, ¿cómo podría hacerse? Mediante compensación al beneficiario, vía SRI o Banco del Pacífico, manteniendo el despacho con un solo precio para los combustibles automotrices. Es necesario que se maneje un solo precio a todo mundo y la diferencia de lo que se le dé de beneficio al posible usuario o beneficiario del subsidio, eso tendría que reclamarle vía SRI o Banco del Pacífico mediante la presentación de una factura. También que se reformen los artículos 77 y 78 de la Ley de Hidrocarburos.
también es necesario que durante todo este tiempo que está de pandemia y de la situación económica que vive el país, se debería suspender todo lo que se refiere al control anual y que el gobierno ya empiece con un análisis de la disminución del IVA presuntivo. Esta fue la presentación que se realizó en Manta, en la Convención Nacional de Distribuidores de Combustibles. Gracias a la invitación de la ASODIMA, gracias a la invitación del presidente de la Asociación de Distribuidores de Manabí, el ingeniero Julio Hidalgo, y un agradecimiento también al presidente de la CAMDEPE que facilitó nuestra presencia allá, al señor Carlos Salazar Sánchez. Un gusto que nos hayan acompañado en esta presentación y nos veremos la próxima semana. Buena semana, buen día, gracias.